Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un montón de preguntas. Sí, hablamos de Can Yaman y de Method Demir, dos nombres que para muchos de ustedes evocan instantáneamente imágenes de romance, de química innegable en pantalla y, por qué no decirlo, de una conexión que muchos de sus fans esperaban, y algunos incluso aún esperan ver fuera de los focos. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es pura dinamita, y la fecha, ** 12 de octubre de 2025 **, marca un antes y un después para muchos seguidores de estas dos estrellas turcas. Y antes de sumergirnos en los detalles jugosos, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Han pasado ya algunos años desde que Can Yaman y The Method Demir nos cautivaron a todos con su increíble química en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países de habla hispana. Vuelvo a recordarles esa época, esa explosión de popularidad que catapultó a ambos a la fama internacional. Sus personajes Candivit y Sanemain se convirtieron en una pareja de ensueño para millones de espectadores. La intensidad de sus miradas, la complicidad en cada escena, la forma en que manejaban los diálogos, todo parecía tan real, tan palpable, que la línea entre la ficción y la realidad se volvía difusa. Y claro, los rumores empezaron a volar. ¿Eran solo compañeros de trabajo, o había algo más entre ellos? Las redes sociales ardían con teorías, con fotos de fans, con entrevistas que a veces dejaban más preguntas que respuestas. Por aquel entonces ambos actores mantenían una postura bastante hermética sobre su vida privada, algo completamente comprensible en un mundo donde la fama puede ser tan invasiva. Can Yaman, con su carisma arrollador y su presencia magnética, se convirtió en un ídolo para muchos, y The Method Demir, con su talento y su belleza natural, conquistó corazones alrededor del globo. Se rumoreaba que habían tenido una relación, que habían intentado mantenerla en secreto, pero que las presiones de la fama, los rodajes y las agendas apretadas habían puesto fin a lo que pudo ser. Otros decían que nunca hubo nada más allá de una gran amistad y una conexión profesional excepcional. Lo cierto es que durante mucho tiempo la incógnita permaneció, alimentando la imaginación de miles de seguidores que deseaban verlos juntos fuera de la pantalla. Lo que sí era innegable era el cariño y el respeto mutuo que siempre mostraron en público. Se elogiaban en entrevistas, se seguían en redes sociales, y los fans siempre buscaban cualquier indicio de que la chispa, esa que crearon en Erkencikus, seguía viva. Esa química trascendió la pantalla, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de los amantes de las telenovelas turcas. La serie se convirtió en un fenómeno global, y Can y Demet, sus protagonistas, se convirtieron en sinónimo de una historia de amor cautivadora. Cada aparición conjunta, cada mención del otro, era analizada al microscopio por sus seguidores, buscando confirmación de sus sospechas o esperanzas. Y aquí es donde entramos en materia, porque la noticia que les traemos hoy, fechada precisamente el ** 12 de octubre de 2025 **, es la bomba que nadie vio venir. Una fecha que sin duda será grabada en los anales del entretenimiento. Imaginen la escena: están navegando por sus redes sociales, tal vez tomando un café, leyendo las últimas noticias del corazón o de la industria cinematográfica, y de repente la noticia salta. Un anuncio oficial, o mejor dicho, una serie de indicios confirmados que apuntan a algo monumental. Se confirma, y esto es lo impactante, que Can Yaman y The Method Demir no solo han vuelto a colaborar profesionalmente, sino que lo han hecho de una manera que ha dejado a todos sin aliento. Estamos hablando de un proyecto conjunto que va mucho más allá de una simple participación especial o un cameo. Se trata de un proyecto de gran envergadura, un proyecto que ha estado cocinándose a fuego lento y del que hasta ahora se mantenía un secretismo absoluto, un secretismo digno de las mejores producciones de Hollywood, pero con el toque exótico y cautivador de las estrellas turcas. Los detalles que han trascendido son escasos pero suficientes para encender todas las alarmas. Se habla de una producción cinematográfica, no una serie esta vez, sino una película que se rodaría, atención, entre Turquía y Italia. ¿Por qué Italia? Bueno, sabemos que Can Yaman ha estado explorando proyectos en Europa con gran intensidad, y que Italia, en particular, le ha abierto las puertas de par en par, convirtiéndose en un segundo hogar profesional para él. Que The Method Demir se una a él en este periplo europeo es algo que
Ya de por sí genera muchísima expectación, elevando las expectativas a niveles estratosféricos. Pero la verdadera sorpresa, la que ha hecho temblar a la industria, la que ha puesto patas arriba las oficinas de las productoras y agencias de representación, es la naturaleza de este proyecto. Las fuentes muy cercanas a la producción, pero que han pedido mantenerse en el anonimato para proteger la confidencialidad del proyecto, sugieren que la película no es una comedia romántica al uso, el género que los catapultó a la fama, sino algo mucho más profundo y ambicioso. Se habla de un drama con toques de suspense, una historia que exploraría las complejidades de las relaciones humanas, la ambición desmedida, la traición sutil pero demoledora y, por supuesto, el amor en sus formas más inesperadas, a veces oscuras y a menudo dolorosas. Y aquí es donde reside el morbo y la fascinación para el público y para la industria. Van a interpretar a una pareja en la ficción. Será una historia que de alguna manera refleje o juegue deliberadamente con las expectativas que los fans tienen sobre ellos, creando un metarrelato que seduzca tanto por su trama como por la historia detrás de los actores. Lo que sí está claro es que la decisión de unir de nuevo a Can Yaman y The Method of Demir en un proyecto tan importante no es casualidad. Los productores, sin duda, saben el inmenso tirón que tienen juntos. La nostalgia por Erkencikus es inmensa, y esta jugada maestra busca capitalizar esa conexión tan especial que crearon con el público, una conexión que ha perdurado en el tiempo a pesar de sus carreras individuales. Piensen en la expectación que esto genera. Las taquillas de los cines se van a llenar, los debates en redes sociales van a ser interminables, y los fans de todo el mundo van a estar pegados a la pantalla para ver cómo reaccionan estos dos talentos juntos de nuevo, en un contexto diferente, interpretando personajes nuevos y, quién sabe, con una química renovada o quizás, más madura y compleja. Pero el impacto de esta noticia va mucho más allá de lo puramente cinematográfico y comercial. Las implicaciones para sus carreras individuales son enormes y podrían definir el rumbo de las mismas en los próximos años. Para Can Yaman, consolidar su presencia en el mercado internacional, especialmente en Europa, con un proyecto de esta categoría y con un director de renombre, es un salto cualitativo importantísimo que lo posiciona como una estrella global consolidada, más allá de sus papeles anteriores. Y para The Method of Demir, que también ha estado explorando diferentes géneros y buscando activamente expandir sus horizontes artísticos, unirse a un proyecto así, junto a un compañero tan popular y en un contexto internacional, es una oportunidad de oro para demostrar su versatilidad, su profundidad actoral y su capacidad para brillar en un escenario global, superando las etiquetas de estrella de telenovela. Y aquí viene la parte que muchos de ustedes, queridos seguidores, probablemente están deseando escuchar, la que alimenta innumerables conversaciones y especulaciones. ¿Hay alguna posibilidad de que esta colaboración profesional, este reencuentro tan esperado, reacabe en algo personal? Bueno, como saben, nosotros siempre tratamos de ser cautelosos y profesionales con este tipo de especulaciones, basándonos en hechos y no en rumores infundados. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que hayan decidido embarcarse juntos en un proyecto tan íntimo y exigente, pasando largas temporadas de rodaje, compartiendo experiencias de cerca, y sabiendo la conexión y la historia que ya existía entre ellos. Inevitablemente reaviva los viejos rumores y las esperanzas de muchos fans. Las fotos que ya han empezado a filtrarse desde los sets de rodaje en Italia, aunque son de naturaleza profesional, muestran una complicidad y una cercanía que es difícil de ignorar. Las sonrisas espontáneas, las miradas cómplices, la forma en que interactúan fuera de cámara, todo parece indicar una armonía que va más allá de lo meramente laboral, una química que al parecer, no solo no ha desaparecido, sino que quizás ha evolucionado. La fecha *12 de octubre de 2025 es clave y nos da una pauta importante. Nos da la pauta de que esta noticia ha sido estratégicamente anunciada, quizás para generar una expectación masiva de cara al eventual estreno de la película, o tal vez como un punto de inflexión en sus carreras individuales. Un anuncio que marca un antes y un después. Sea cual sea la razón estratégica detrás de la fecha, lo que sí está claro es que la expectación es máxima. Los medios de comunicación turcos e internacionales están volcados en cada detalle, buscando la más mínima pista, la más pequeña confirmación. Los fans están analizando cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada movimiento de sus representantes, en busca de cualquier indicio que pueda darles una pista sobre la naturaleza exacta de su relación actual y sobre los detalles. ¿Es de la película? ¿Qué podemos esperar de esta película?
Los rumores iniciales sugieren que la trama es compleja y que exigirá a ambos actores mostrar facetas de su talento que quizás no habíamos visto antes. Se habla de escenas intensas, de diálogos cargados de emoción y profundidad, de una narrativa que atrapará al espectador desde el primer minuto y lo mantendrá al borde de su asiento hasta el desenlace. La dirección, según estos mismos rumores que circulan con fuerza, está a cargo de un reconocido cineasta europeo, cuyo nombre aún se mantiene en secreto, lo que garantiza un nivel de calidad cinematográfica muy alto y una visión artística distintiva. Esto no es solo una película turca, es una coproducción internacional con ambiciones artísticas y comerciales muy elevadas. Piensen en el impacto cultural que esto puede tener. La popularidad de Can Yaman y de Method Demir trasciende fronteras, hablando de un fenómeno de masas que ha conquistado audiencias en múltiples continentes. Una película que los une no solo será un éxito de taquilla rotundo, sino que también servirá como un puente cultural, promoviendo el talento turco en el escenario mundial y fortaleciendo los lazos cinematográficos entre Turquía y Europa. Es un movimiento inteligente, audaz y, sin duda, muy esperado por millones de fans que han soñado con este reencuentro. Entonces, ¿qué nos depara el futuro cercano? Mientras esperamos más detalles sobre esta misteriosa película, lo que sí sabemos es que el *12 de octubre de 2025 será recordado como el día en que se anunció una de las colaboraciones más esperadas y sorprendentes de los últimos tiempos. Can Yaman y The Method Demir, juntos de nuevo y esta vez en la gran pantalla, en un proyecto que promete ser un hito en sus carreras individuales y un gran evento para la industria cinematográfica global. La combinación de su carisma individual, la química que ya demostraron y la ambición del proyecto auguran un éxito sin precedentes. En resumen, la noticia del *12 de octubre de 2025 sobre Can Yaman y The Method Demir es que han vuelto a unirse para un ambicioso proyecto cinematográfico en Italia, un drama con toques de suspense que promete ser mucho más que una simple película. Más allá de la colaboración profesional, esta noticia ha reavivado la ilusión de los fans y la especulación sobre su relación personal, dada la química innegable que siempre han demostrado y la complicidad que se vislumbra en las primeras imágenes filtradas. Estamos ante un evento que promete marcar un antes y un después en sus carreras y en el panorama del entretenimiento internacional, redefiniendo las expectativas y abriendo nuevas puertas para el talento turco. Y hasta aquí nuestro análisis de esta impactante noticia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están tan emocionados como nosotros? ¿Creen que esta colaboración profesional podría llevar a algo más personal, a un nuevo capítulo en su historia fuera de la pantalla? ¿Cuáles son sus expectativas para esta película? Déjenos sus teorías, sus comentarios y sus expectativas en la sección de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes, sus opiniones son fundamentales para nuestro canal. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, de los últimos rumores, de los análisis más profundos y de las noticias exclusivas, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fans de Can Yaman, de The Method Demir, o simplemente amantes del buen cine. Y sobre todo, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todo, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más exclusivas y más análisis del fascinante mundo del espectáculo. Hasta pronto.